Vamos a hacer el ejemplo 2, la parte de puntos críticos máximos y mínimos. Ya identificamos, dado el video anterior, les expliqué cómo extraer los puntos críticos. Igualé la derivada primera igual a 0. ¿Sí? Es la definición, la pendiente es nula, y de ahí voy a sacar los puntos críticos, perdón, el X crítico. Ahora, ¿cómo yo identifico si es un máximo o un mínimo? Ahí utilizo la derivada segunda y evalúo el signo. Ustedes se tienen que acordar que la derivada segunda es un tipito que se para en el pozo y te avisa, te dice, mira, yo acá veo que todo sube. Entonces, cuando la derivada segunda es positiva, es porque claramente el tipito este está en un pozo, en un punto mínimo, ¿sí? Y cuando la derivada segunda es positiva, perdón, es negativa, el tipito está allá arriba y te dice, mira, yo veo que todo baja. Entonces la derivada segunda es negativa. Y en realidad sucede que este tipito está en un punto máximo, es decir, el crítico es un máximo. Entonces yo voy a tomar la derivada segunda, que es la herramienta que yo tengo para evaluar si un crítico es máximo o mínimo, y voy a reemplazar el crítico en esta derivada segunda. Regla de los signos, no me interesa el resultado, sé que menos por menos me da más, así que la derivada segunda, especializada en menos 1, me está dando positiva. Significa entonces que el X crítico menos 1 es un mínimo. Y el X crítico igual a 1, especializado en la derivada segunda, me está dando que es un máximo, ¿sí? Porque por regla de los signos me queda el menos. Ahora, como a mí me están pidiendo en el ejercicio los puntos críticos, quieren que yo exprese el punto crítico como XY. La X yo ya la tengo, ya la calculé, me está faltando la Y. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? Yo vengo utilizando la derivada primera y segunda como una herramienta, pero todo esto se analiza sobre la función. Yo quiero saber si la función crece, si la función tiene un máximo. No me interesa si la derivada primera tiene un máximo. ¿Qué es eso? La derivada primera y segunda es una herramienta, ¿sí? Entonces no confundamos esas cuestiones. Si yo necesito la y en el valor del punto crítico, recuerden, y lo vengo repitiendo, que la y es sinónimo de función. Por ende, yo puedo tomar este valor del crítico menos 1, especializarlo en la función y obtener un número que será la y cuando x vale menos 1. Yo tomo el X crítico menos 1, especializo en la función, reemplazo correctamente los signos, tengo en cuenta que menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1 por menos 1, y eso me da menos 1, que por menos 2 me va a dar más 2, y menos 6 más 2 me da menos 4. Es decir, menos 4 es el valor de y cuando x vale menos 1. Ya tengo el punto mínimo, escrito en forma de punto. X crítico 2 vale 1. ¿Qué hago? Lo mismo que lo anterior. Lo mismo, reemplazo el valor 1 en la función y obtengo que y vale 4. ¿Sí? De esa forma ya tengo el punto máximo. Punto mínimo, punto máximo, escrito en forma de punto, dando la coordenada en x y la coordenada en y. Ahora vamos a ver el cálculo del punto de inflexión. El punto de inflexión está dado obviamente también por una coordenada en x y en y significa un punto en donde existe un cambio de concavidad. Para determinar el punto de inflexión, tiene que haber, sucede en ese lugar que la derivada segunda vale 0. Entonces yo lo que voy a hacer por definición es tomar la derivada segunda de esta función e igualarla a 0. Yo hice todo el paso a paso para que no se confundan, ¿sí? Porque muchos me dicen que x vale 1 acá o 12, pero no se dan cuenta que el menos 12 pasa dividiendo y x vale 0, ¿sí? Yo de igualar a 0 la derivada segunda obtengo entonces el x de inflexión. Es decir, esta resolución es muy parecida a la que yo hice cuando quise calcular el x crítico. Yo para calcular el x crítico, observen, igualé a 0 la derivada primera. Acá tengo que igualar a 0 la derivada segunda. Tengan muy en claro eso. Tengo el x de inflexión. Yo ya sé que en 0 de x la función cambia su concavidad. Bien, ahora, ¿cómo calculo yo el punto de inflexión? Bueno, de la misma forma que hemos calculado el punto crítico, ¿sí? Tomo el valor de x, 0, y lo reemplazo en la función. Y la función me da 0 también, porque reemplazo acá 0 y multiplicar por 0 da 0, y 0 al cubo da 0 y multiplicar por 0 da 0.
Así que existe un cambio de concavidad en el punto 0, punto y coma 0. Bien, lo anotamos, lo destacamos, es el punto de inflexión, PI. ¿Sí? Ahora vamos a evaluar el intervalo de concavidad. Se hace de forma similar a lo que hemos hecho con lo que es crecimiento y decrecimiento, con la diferencia que en crecimiento y decrecimiento aplicamos el intervalo utilizando el X crítico. Acá, como es intervalo de concavidad, vamos a utilizar el X de inflexión, porque en ese valor la función cambia de concavidad. Entonces, escribo una recta numérica, marqué la escala sencillamente, ¿sí? Y marqué el 0. Y en el 0 me escribí que ese valor es un X de inflexión. En ese valor existe un cambio de concavidad, entonces la derivada segunda vale 0. De esta manera identifico que hay un intervalo que viene de menos infinito y llega hasta el 0, y el segundo intervalo es del 0 más infinito. Yo no sé si la función es cóncava hacia arriba acá y cóncava hacia abajo acá, o al revés, cóncava hacia abajo acá y cóncava hacia arriba en el segundo intervalo. Voy a tener que generar el intervalo y voy a tener que definir cuál es el intervalo de concavidad hacia arriba y cuál hacia abajo. Entonces, escribo los intervalos, aclaré lo mismo, utilicé paréntesis porque no puedo incluir el menos infinito ni el más infinito, tampoco puedo incluir los X de inflexión, en este caso es uno solo, y la estrategia es análoga a la del caso de intervalo de crecimiento y decrecimiento. Tomo un número de este intervalo y lo reemplazo en la derivada segunda y observo el signo. Tomé el valor menos 3, utilizo la derivada segunda como una herramienta que me va a indicar la concavidad en función del signo del resultado. El signo es positivo, por ende la función es cóncava hacia arriba. Esto es intuitivo, ¿sí? Y si de este intervalo yo tomé el valor 2, no puedo tomar los extremos. Recuerden, por favor, el 0 no está incluido porque es un punto de inflexión, ¿sí? Es un X de inflexión. Tomé el valor 2, podrían haber tomado el que quieran, ¿sí? Y el resultado me da negativo. Entonces es cóncava la función hacia abajo en este segundo intervalo. Lo último que me pide la función es el gráfico haciendo uso de los críticos y del punto de inflexión. ¿Qué hice yo? Agarré un diagrama, marqué el punto máximo, marqué el PI, punto de inflexión, y marqué el punto mínimo. ¿Y saben qué hice? Tracé en función de lo que yo conozco de la concavidad, supe que este intervalo, la función era cóncavo hacia arriba. Y luego aquí cambiaba la concavidad. Se tienen que marcar estos 3 puntos y ya pueden definir en función de la concavidad cómo es la gráfica de la función. Todo esto es análisis completo de una función haciendo uso de la derivada primera y de la derivada segunda.